Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. La semana pasada escuchábamos qué fue de la historia del Gneisenau, cómo se dio. ¿Qué os parece si ahora hablamos de las consecuencias que ha tenido para la ciudad? Hablamos la semana pasada de esas historias positivas, por así decirlo, de esas consecuencias positivas. ¿Cómo se refuerza ese vínculo de Alemania con Málaga? ¿Cómo responde Alemania? Si queréis empezamos a hablar de esa, sí, buenos días, de esas consecuencias. Pues la verdad es que, pues mira, es un vínculo muy emocionante porque más allá del puente de los alemanes, en el que ahora vamos a entrar a fondo, que es la huella que después con la que el pueblo alemán nos devolvió toda aquella ayuda de 1900, cuando nosotros vivimos nuestra propia tragedia en 1907, también nos ahogábamos de otra manera. Yo creo que es un vínculo que se mantiene hasta hoy en día, y de verdad que insisto, que ha sido muy emocionante ver la respuesta de la comunidad alemana hoy en día, o sea, en el año 2025, cómo se han volcado empresarios alemanes que residen en Málaga en los actos de conmemoración del hundimiento del Gneisenau, en un detalle tan simbólico pero tan emocionante a la vez como el oficio ecuménico en la Catedral de Málaga con diferentes religiones, la católica, la protestante, el concierto, la ofrenda floral a los náufragos del Gneisenau en el cementerio inglés que no se olvidan, O sea, cada vez que sigue viniendo hoy en día una delegación alemana a Málaga, sigue yendo al cementerio inglés para honrar a los suyos. Y sigue yendo al cementerio inglés para honrar a los suyos y a la vez para seguir dándole las gracias al pueblo malagueño por aquello que hizo, ¿no? Entonces, es un vínculo que 125 años después no se ha olvidado, y a mí particularmente me resulta muy emocionante, que yo considero que pues, somos una ciudad maravillosa y yo no soy sospechosa de no defender, pero a veces somos una ciudad muy olvidadiza y que se nos van de la cabeza muy rápido las cosas que fuimos, para bien o para mal, ¿no? Pero yo creo que el Gneisenau no se ha olvidado y creo que es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, Víctor. Pues sí, estaba escuchándote y plenamente de acuerdo. Si hay algo, si efectivamente a los malagueños se nos puede acusar o echar en cara cómo olvidamos ciertas cosas, nunca ha pasado con el Gneisenau. Siempre, cada generación lo ha tenido presente. Es verdad que la colonia alemana, los visitantes alemanes siempre han tenido esa referencia, sin duda para los ciudadanos alemanes, por supuesto para la Marina alemana, venir a Málaga y no visitar o no tener presente la huella, ¿no?, de ese naufragio, pues yo creo que es una cosa que está incluida en ese ADN de la relación entre la ciudad y ese país, ¿no? Pero es verdad que no es algo que haya caído en el olvido y hayamos recuperado, sino que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Tú fíjate, yo mientras estábamos hablando de eso, Víctor, me acaba de venir a la cabeza que también tenemos en el escudo el título de la primera en peligro de la libertad, por Torrijos, y yo creo, y lo he dicho un montón de veces, que la historia de Torrijos está injustamente olvidada en Málaga. O sea, es decir, sí, la gente se acuerda de una manera muy transversal, sí, de la que debería tener más protagonismo. Que el monumento, el monolito de la Plaza de la Merced no sea un lugar de culto, de verdad, después de lo que pasó con Torrijos y sus 48 hombres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y sí, que también lo tenemos en el escudo. Nada que ver con la historia del Gneisenau. Una la tenemos olvidada y otra no. Sí, efectivamente. Torrijos, bueno, pues ya de hace unos años pues está haciendo una labor de recuperación, efectivamente. Pero una labor de rescate. No, claro, es una permanencia, sí, no se ha mantenido. Suave, mantenida en el tiempo, en la memoria de la ciudad. Sí, porque además el caso de Torrijos son historias que trascienden lo local. Ahí es quien siempre está la línea aquella, ¿no?, de esas acusaciones, que esto es una historia local. Yo siempre pienso, miren, los estadounidenses nos están vendiendo historias locales, y se las compramos, las historias de Nueva York, de Nueva Orleans, de Filadelfia, de Los Ángeles, y se las compramos y consideramos que son universales. Nosotros tenemos historias que, aunque evidentemente se desarrollan en un marco local, pero su trascendencia va mucho más allá. Pero es que la historia de Torrijos no es una historia local. Es que si el levantamiento de Torrijos hubiera salido bien, hubiera cambiado la historia de España. Sí, efectivamente. Y por eso el liberalismo tiene en Málaga esa huella que la une. Y por eso cuando Gisbert
pinta el cuadro, que es famoso, pues claro, pasa en Málaga, pero es un cuadro que representa una dimensión historia nacional. española. De hecho, es el símbolo del Museo del Prado. Y la importancia de ese cuadro ya habla de la trascendencia histórica del hecho, que es verdad que en Málaga, efectivamente, los recuerdos ha estado algo maltratados. Pensemos por el monolito del bulto, que el pobre estaba ahí yendo de un lado para otro. Y quizá el monumento de la Plaza de la Merced, que no olvidemos que es tumba al mismo tiempo. Claro. Que tiene un monumento funerario. O sea, debajo están enterrados, bueno, pues los 47 hombres con Torrijos, menos uno que es Robert Boyd, que está en el cementerio inglés, ¿no? Efectivamente, además eso nos sirve para enlazar la historia de Torrijos, el cementerio inglés, ¿no? Como un lugar donde pues se recuerda de diferente manera, pues con la presencia de Robert Boyd, ¿no? Pues el hecho de Torrijos, por supuesto con la presencia de los náufragos, de las víctimas del Gneisenau, ¿no? Con lo cual, efectivamente, en Málaga tenemos muchas historias relacionadas con que se proyectan o que se pueden proyectar con facilidad, pero que lamentablemente olvidamos o dejamos apartadas. Pero la del Gneisenau nunca ha sufrido ese olvido y siempre se ha ido recuperando, se ha ido recordando. Cada generación pues le ha dado el protagonismo que ha querido, pero ha llegado con una continuidad hasta nuestros días. Y eso es algo muy interesante, precisamente porque frente a ese carácter olvidadizo, que insisto que se nos achaca, sin embargo ahí tenemos una historia que permanece, que está, como decía Ana, en el ADN, ¿no? de la ciudad. Y de todas maneras yo creo que eso también puede ser por la circunstancia, y el vínculo con el pueblo alemán puede ser por la circunstancia de que tú lo preguntabas al principio del podcast, ¿no? Curro, ¿cómo el pueblo alemán nos devuelve aquello? Es que al final aquella tragedia la revivimos con nuestra propia tragedia, ¿no? Estamos hablando, y ahora ya nos vamos a septiembre, creo que fue septiembre del año 1907, cuando fue la famosa Riá. O sea, cuando y hemos hablado de ella, ¿no? En algún podcast, cuando viene esa avalancha impresionante de agua desde la zona de los montes, de la zona norte de Casabermeja, de toda esa zona que arrasa con absolutamente todos los puentes del Guadalmedina a su paso por la capital, salvo con uno, y bueno, y somos nosotros los que nos ahogamos. Entonces, claro, esa noticia apenas 7 años después, cuando en Alemania está todavía el recuerdo fresco y la herida del Gneisenau, bueno, pues pone en marcha inmediatamente una respuesta a la inversa. Es decir, bueno, pues esa respuesta solidaria por parte del pueblo alemán que nos quiere pagar y que nos quiere compensar y casi abrazar en la distancia, bueno, pues con esa ayuda. Y esa ayuda se traduce no solo en el puente de los alemanes, puente de Santo Domingo, que en su origen era de madera y que fue arrastrado por la Riá de 1907, y que se inaugura también, además, tomando un aniversario del Gneisenau, creo que el año 1909. Así, el 17 de diciembre. Efectivamente, el año 1900, y que se ha convertido en un símbolo de la ciudad, ya no el puente de Santo Domingo, ya el puente de los alemanes, porque fueron ellos los que, además, en una coestación popular, impulsados por el Kaiser, ¿no? de la época, los que nos regalan ese puente, sino porque además hubo muchas donaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una donación, bueno, pues con los últimos aparatos médicos y sanitarios de tecnología alemana. No estamos hablando de cualquier cosa. Por ejemplo, para el Hospital Noble, ¿no? Que cumple también un papel absolutamente fundamental en la asistencia a los náufragos del Gneisenau. Sí, efectivamente. Además, qué simbolismo más bonito que el de un puente. Ajá. Un puente que une para unir, no solamente dos orillas, sino que une efectivamente un país con una ciudad, ¿no? Que se encuentran a miles de kilómetros. Y efectivamente se menciona menos la generosidad alemana, no solamente pues en la acuestación para poder financiar la construcción de un nuevo puente, que es lo que se plantea como un objetivo, sino también las ayudas que se repartieron, los reconocimientos económicos y mediante diplomas a muchos malagueños, autoridades y gente del pueblo que había participado en el rescate, en la labor de rescate, pero también, como tú bien has dicho, los gabinetes que se regalaron por parte del Kaiser, tanto al Hospital Noble como al Hospital Civil. Se regaló un gabinete, uno quirúrgico y otro bacteriológico a cada una de las instituciones. Además, luego salió en la prensa en el momento, que cuando llegó el del Hospital Civil
estaba la aduana y ahora estaba el problema de que la Diputación no tenía dinero para pagar los derechos de aduana, lo cual estaba paralizado. Pero bueno, la generosidad que fue muy, muy amplia y que se extendió, pues, por ejemplo, a potenciar el equipamiento de estos centros sanitarios y que a lo mejor que eran además casi los únicos que había. Vaya, algún dispensario tal, pero la referencia era el Hospital Civil, que se puso además la primera piedra hacia nada en el año 1862 con motivo de la visita de Isabel II a Málaga, y el Hospital Noble y casi Hospital de Santo Tomás y sí, 3 o 4 infraestructuras más, pero muy poco. Como hospitales general o de beneficencia, como se llamaba entonces, el hospital provincial, el hospital municipal, que eran los dos que había, que bueno, pues recibieron equipamiento tecnológico, sanitario, pero de última generación, procedente de Alemania, algo que tampoco podemos olvidar, aunque es verdad que, claro, son tantos hechos de los que hablar en torno al Gneisenau que algunos se van quedando atrás o se van quedando un poquito arrinconados, pero también hay que recordar esa generosidad. Hemos contado esa curiosidad, anécdota, esa buen hacer alemán a la hora de regalar ese puente, de financiarlo. Pero creo que otra consecuencia que todos reconocemos es el lema que acompaña el escudo de Málaga. ¿Eso en qué momento se produce? ¿Quién lo propone? ¿Y por qué exactamente esa frase? O sea, ¿cómo es ese proceso en el que se incluye en el escudo de Málaga? Bueno, la concepción del título de Muy Hospitalaria como un lema que acompaña el escudo de la ciudad fue inmediata. Se aprobó el 3 de enero. De enero de 1901. Claro, nada. Fue sí, pues apenas semanas después, 15, 18 días después de la concepción. Eso da la medida del impacto brutal que tuvo la tragedia del Gneisenau en la conciencia nacional e internacional. Sí, porque además al día siguiente el ministro de Guerra alemán visitó al embajador español en Berlín para darle las gracias. O bien en el Congreso de los Diputados se debatió el comportamiento del pueblo de Málaga, y ahí es donde un periodista malagueño que era diputado, Augusto Suárez de Figueroa, que además durante un tiempo la Plaza de la Marina llevó su apellido, pues claro, un mérito que a gente no se le reconoce, es que el que le pide al gobierno que haga un reconocimiento a la ciudad de Málaga, que lo que se ha ocurrido en Málaga merece un reconocimiento, y él es el que propone, que se otorgue un lema, un título, y él es el que propone Muy Hospitalaria. Y una propuesta muy personal, es de un diputado malagueño, él era natural de Estepona, tenía 2 hermanos, Adolfo y Augusto Suárez de Figueroa. Fue Augusto el que realizó la propuesta, y cuenta la prensa madrileña del momento que el ministro fue receptivo, le dijo que le parecía muy buena idea, que era justo, era un reconocimiento que merecía la ciudad, pero y que además aceptaba lo de Muy Hospitalaria, pero que a cambio le exigía que él fuera el que redactara el preámbulo del Real Decreto. Y curiosamente, Suárez de Figueroa, él comentaba que él había sido un periodista, había dirigido el Heraldo de Madrid, ¿no? Y su justificación la he traído aquí porque me parece muy oportuna, pareciéndole el título de Muy Hospitalaria, pareciéndole el más adecuado a la índole de los méritos contraídos, el más honroso que una ciudad puede ganar en estos tiempos de paz, y el que mejor legitima las aspiraciones de Málaga a ser albergue predilecto de gentes extrañas. Lo de gente extraña es que me resulta fascinante. Como veis, es decir, ya está planteando, a ver, que dentro de la tragedia, pero Muy Hospitalario es un lema turístico. Sí, lo que también, está diciendo. totalmente. ¿Veis? Ya estamos en el comienzo del siglo, el 3 de enero de 1901, y ya pues esa desgracia, pero el comportamiento de los malagueños, la reacción. La acogida, ¿no? En definitiva. Claro. Tenemos el hecho, pero está la reacción, y la reacción es lo que justifica, bueno, pues ese reconocimiento nacional del gobierno. Pero yo creo que fue unánime, ¿no? Yo creo que estarían todos los partidos políticos estarían de acuerdo. No lo sé, ¿eh? Bueno, pero confiemos que eran otras cortes, otro congreso, ¿no? Pues acogió esta petición. Sí, y bueno, estamos en otro nivel, ¿no? Donde, pues, de esa manera, esa es la pequeña y gran historia de cómo Málaga ostenta el título de Muy Hospitalaria a través de una tragedia y a través de una personalidad que yo creo que merece que su nombre también se vincule a la historia del Gneisenau. Hasta ahora que ha pasado un poquito desapercibido. Efectivamente. Oye, hay una curiosidad y lo tenemos que abordar indudablemente en este podcast, y quiero que nos metamos a fondo, y nunca mejor dicho, es
qué ha pasado con el Gneisenau. Eso es. O sea, mucha gente me pregunta en las charlas, dice, bueno, ¿qué ocurrió con el Gneisenau? ¿El Gneisenau se hundió? ¿Se lo llevaron? ¿El Gneisenau es un pecio que está, un resto de un naufragio que está bajo el mar? Bueno, pues tenemos los datos, ¿no, Víctor? ¿Cómo empieza a funcionar ese rescate? El rescate ya de los restos. Bueno, sabemos que prácticamente casi al día siguiente, inmediatamente que hay noticia del naufragio, el gobierno alemán encargó a un buque alemán, el Newa, que estaba en Málaga aquí 2 días después. Hay un equipo de buzos que bajaron al barco, que inicialmente no encontraron cadáveres, aunque posteriormente empezaron a aparecer, se rescataron algunos en condiciones pues, muy tristes, ¿no? Y rescataron, claro, lo que también considero que una de las cosas que no se insiste mucho. Lo más valioso que tenía el barco, aparte de la vida de sus tripulantes, era la información. La caja fuerte donde estaban los códigos, toda la información que el barco reunía, que tiene interés estratégico y militar. Estratégico, pues, político y militar, claro, en una época absolutamente convulsa y de competencia entre Gran Bretaña y Alemania. Hay un hecho que es que en los días siguientes vino ese barco, el Newa, vino un barco de guerra español, vino el Charlotte, que era un buque escuela que estaba en Corfú, en Grecia, y que lo mandaron a que viniera a Málaga a toda pastilla, entre otras cosas, para completar la operación diplomática y para quedarse de guardia sobre los restos de Gneisenau, pero es que llegaron 4 buques británicos. 4. Claro, entonces, a ver qué estaba pasando ahí. A ver quién llegaba antes, ¿no? A la presa del Gneisenau, una vez ya, digamos, que la tragedia se había consumado, era la información. Y de hecho se rescató la caja fuerte con la información que contuviera y eso rápidamente se envió a Alemania. Se rescataron las piezas de artillería modernas, las antiguas se dejaron, los cañones más modernos que tenía también fueron rescatados los días siguientes, se recuperaron las velas y bueno, después de los primeros informes pues se llegó a la conclusión de que el barco era irrecuperable, que se planteó la posibilidad de intentar reflotarlo. Pero se planteó que los daños que había recibido eran ya lo hacían irrecuperables. Y a partir de ahí, pues claro, se iniciaron las labores de recuperación. Parece que inicialmente se planteó dinamitarlo, pero finalmente lo que nos habla... Hay un artículo de un malagueño, Guillermo Rittwagen, evidentemente de familia de origen alemán, ¿no? No, de origen de Cuenca no parece. Además, no, un apellido que también tiene con la ciudad. Sí, claro, en la ciudad es un apellido muy conocido. Que él escribe en un periódico madrileño un reportaje donde describe las labores y nos dice que el gobierno alemán vendió los restos del barco a un marino español en 30.000 pesetas y que él procedió a las tareas de desguace. Entonces, bueno, pues fue rescatando restos. Se dice que todavía en 1902 rescataron un cadáver de la chimenea del barco, que creen que era el de un fogonero que habían podido intentar escapar, huir por la chimenea, por la escalera interior. Parece que ese es el último cuerpo rescatado, que se estuvieron recuperando en todos los años siguientes. Y bueno, entre las curiosidades que comenta Rittwagen es que rescataron las condecoraciones del capitán que estaban en su camarote y se las mandaron a la familia y que sacaron unas cajas de manteca que estaban intactas, en las que el agua no había penetrado, se habían permanecido impermeables y que recuperaron, por supuesto, las piezas de artillería que quedaban y que calculaba que había 6.000 toneladas de material. Las tareas de desguace no tuvieron que completarse porque se hacían manualmente para no dañar la escollera, ese es el problema de utilizar dinamita, que se hubiera dañado la escollera. Que además la escollera, como tú bien has dicho, era nueva. Es que era de estreno, claro. La pobre se estrenó con la... Además, justo un año después, en el mismo punto se estrelló o se hundió otro barco de menor tamaño, más justo el 16 de diciembre, en este caso, de 1901. Anda, eso no sabía. Pues sí, se repitió la tragedia, buscó otro en el mismo sitio, aunque bueno, tuvo mucho menos impacto, evidentemente era un barco más pequeño y no era un barco pesquero. Pero bueno, seguramente el barco nunca llegó a ser desguazado por completo y los restos reposan, de hecho está declarado como un lugar arqueológico. Sí, los efectivamente. Restos posiblemente se dispersaran, aunque los demás valor se recuperara, estén dispersos. Es verdad que en nuestros días no tenemos que olvidar que tanto el nuevo puerto deportivo Club Mediterráneo, como la nueva escollera, el dique de Levante, los 4 carriles de tráfico que hay allí, todo eso está sobre el lugar del hundimiento. Con lo cual, el lugar exacto del hundimiento ahora mismo está colmatado, cubierto por miles de toneladas de materiales.
Entonces, es posible que todavía, no sé, por ejemplo, me imagino que pues, Javier Noriega puede apuntar algo. Sí. Si en el entorno él daba un dato, pudieran quedar restos él daba un del dato buque. muy curioso, que quedaban elementos sobre todo de la proa del barco, después, bueno, pues de todo. Y que, a pesar de que se pudiera pensar que es una barbaridad que se hiciera la obra de la ampliación del dique de Levante, todo ese tipo de cosas, y que estuvieran literalmente esas toneladas de roca encima del Gneisenau, dice que eso también es una manera de protegerlo. Que al final, bueno, pues toda esa obra de ingeniería fabulosa ha dejado como en una especie de cápsula el Gneisenau, bueno, porque no hay que olvidar que un pecio, bueno, pues siempre es algo como muy atractivo para los que expolian los fondos submarinos, ¿no? Y que después eso genera además unos problemas diplomáticos y judiciales tremendos, ¿no? Entonces, tenemos ahí el caso del Odyssey, el caso reciente. Y entonces, bueno, pues nosotros conservamos parte del Gneisenau debajo de nuestro dique de Levante. Y bueno, y después hay muchas leyendas, ¿no? Hay muchas leyendas de que a mí en esta semana de aniversario del Gneisenau ya me han llegado por 3 o 4 sitios diferentes. Pues yo conozco la familia, no sé qué, tiene un trozo de madera del mástil del Gneisenau. O en un instituto de Welling habían unas cajas, restos también de... O sea, ahora como que los restos del Gneisenau aparecen. Hay una leyenda también que circula por ahí que parte... Eso lo he escuchado yo, por supuesto, lo dejo aquí como leyenda sin confirmar. Pero bueno, sería también una cosa bonita, incluso sentimental, que hay una parte de los varales del trono de la Virgen de la Esperanza que conservan algún tipo de resto de la fragata del Gneisenau, por supuesto, sin confirmar. Y si alguien lo tiene confirmado y tiene, bueno, pues esa documentación para que lo lancemos a la piscina, encantados de recibirla. Pero que el Gneisenau ya no solo está en la memoria, sino que parece que está repartido por muchísimos sitios de la Málaga, ciudad, ¿no? En cualquier caso, lo que sí queda, y sí que es un motivo de orgullo para todos esos descendientes, son las cartas de agradecimiento que personalmente el gobierno alemán mandó a todas y a cada una de las familias que colaboraron en la asistencia de los heridos abriendo sus casas. Esas cartas sí son originales, las he visto yo, por ejemplo, la de la familia Kussner, ¿no? Que guarda pues con auténtico orgullo esa carta, bueno, firmada por el Kaiser, dándole en nombre del gobierno alemán la gracia a la familia Kussner, o a la familia Pries, o a la familia que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la verdad, queda para la memoria de las siguientes generaciones, y yo creo que por eso tampoco se ha perdido mucho la memoria del Gneisenau, porque han ido quedando, ¿no?, esos pequeños testimonios, esos pequeños restos, esos pequeños recuerdos que se abrazan de generación en generación. Sí, hay una reciente incorporación, creo que se presentó hace unos días, que tenemos una maqueta que su autor ha tardado 30 años en hacerla, creo que era Pepe Gil Cruzado, a lo mejor me puedo equivocar en el nombre, y que bueno, es una incorporación a esa memoria del Gneisenau, que esperemos que yo creo que sea ampliada, bueno, esta maqueta llegue a buen puerto, que algún día podamos disponer de un elemento de recuerdo en esa escollera donde ocurrió el naufragio, que es algo que falta. Pues fíjate que Javier Noriega, en su conferencia, él proponía un pequeño, no tiene que ser un museo, un pequeño centro de interpretación en el dique de Levante del Gneisenau. Y otra de las cosas que creo que también es muy, muy bonita, que se ha propuesto, lo que pasa es que no ha terminado de salir por parte del consulado alemán, es que bueno, pues se rebautice, o al menos emocionalmente, como rebautizamos las cosas en Málaga, esa parte del dique de Levante que pertenece al puerto de la ciudad, bueno, pues con el nombre, no del farero y su mujer, que fueron uno de los primeros que dieron asistencia a los náufragos del Gneisenau, ¿no? Pues son iniciativas que eso demuestra que todavía seguimos teniendo como cuentas pendientes, ¿no? Por lo tanto, todavía hay posibilidades de recuperar y de aprovechar pues esta historia que pues está en el ADN de la ciudad, como hemos dicho. Hemos hablado de los restos del Gneisenau y falta por hablar de los restos humanos. Muchos de ellos sabemos que se encuentran en el cementerio inglés. Pero hablábamos antes de empezar de que hay algunos datos que no concuerdan, y si os parece, con esto vamos cerrando el podcast porque vamos estupendamente de tiempo. Muy fantástico. Nos estamos ajustando, ¿no? En nuestro primer podcast en nuestra nueva casa. Estamos siendo muy disciplinados.
Pues Víctor ha hecho una cuenta muy curiosa. Víctor, cuéntanosla. Bueno, pues ahí es verdad que tenemos dos balances, ¿no? Que sería el de víctimas locales y el de víctimas propiamente del naufragio. Es verdad que tenemos que contar que no hubo ningún malagueño muerto. Parece que, sabéis que, bueno, en un principio se dio los periódicos del día siguiente, dieron las cifras de 12 víctimas locales, o que una barca que había rescatado a marineros del Náuseno había volcado y de los 15 tripulantes habían muerto 12, lo cual habría que ver cuáles eran locales y cuáles no. Sin embargo, aquella noticia no se confirmó. Hay que decir que en el Congreso de los Diputados se dijo que el gobierno iba a aprobar indemnizaciones y ayudas a las víctimas mortales españolas. Y aquello nunca más se volvió a hablar. El Ateneo de Madrid abrió una suscripción, y la Colonia Alemana de Madrid suscripciones para ayudar a los muertos de malagueños o españoles del naufragio. Esa ayuda nunca más se volvió a hablar de ellas, y de hecho una señora de Madrid regaló 1.000 pesetas a través del periódico El Liberal para que fueran dadas a los familiares de las víctimas. Nunca más se volvió a hablar de aquello, y es verdad que la principal confusión es que la misma tarde en que se naufragó el Gneisenau, naufragó cerca de Málaga una barca tunera, la Carmen, con 3 tripulantes, que murieron 2, cuyos cadáveres aparecieron días después mezclados con en la Carihuela. Entonces, fue al rescate de los cadáveres, fue un miembro del Gneisenau para identificar si eran de la tripulación. Dijo que no, identificaron que eran los muertos españoles de aquella barca. Y están enterrados en Benalmádena, fueron enterrados en el cementerio de Benalmádena. Y entonces los mismos oficiales del Gneisenau entregaron 1.000 pesetas a los familiares de las víctimas de ese naufragio, que tuvo lugar el mismo día, pero que fue un hecho, digamos, independiente. Claro, porque se asumiría, y después está una investigación que hizo Maripepa Lara, la entonces directora del Archivo Municipal, que yo insisto que es una fuente absolutamente extraordinaria, con motivo del centenario del hundimiento del Gneisenau. En el año 2000 se hizo una exposición maravillosa en el Archivo Municipal, se aprovechó para revisar la documentación de nuevo de la época, y bueno, pues Maripepa se entretuvo en revisar todas las actas de defunción de aquellos días, y bueno, pues no había ninguna acta de defunción de ningún malagueño vinculado con ahogamiento, naufragio o cualquier otro tipo de cosas que pudiera relacionarse con el Gneisenau. Y eso se supo, bueno, pues más allá de que no se supo más de la ayuda del Ateneo y tal, es bueno, pues el hecho fehaciente de que en el Archivo Municipal, que al final, bueno, pues como el gran padrón de habitantes de la época, pues no hay registrada ninguna acta de defunción por esa causa. Sí, además, recuerdo habértelo leído a ti, que incluso solamente un herido español. Sí, con contusiones en una cadera. Efectivamente, que eso nos habla de que, bueno, la gente se jugó la vida tal, pero afortunadamente la parte española, pues parece que no hubo víctimas, aunque mucho tiempo se ha pensado que sí. Y después, los fallecidos alemanes, desde muy principio, contaron, al día siguiente reunieron a todos los supervivientes delante del consulado, los contaron y salieron 41 muertos, que es la cifra canónica, además la que está en el monumento, en la tumba colectiva en el cementerio inglés. Claro, de esos 41 víctimas, sabemos que el primer comandante, el jefe de máquina, están enterrados aparte en tumbas individuales, ¿no? Y claro, nos quedarían 39. Pero sabemos que el segundo comandante, su cadáver fue rescatado en el Rincón de la Victoria y fue repatriado a Hamburgo, embalsamado y repatriado a Hamburgo, con lo que ya nos quedarían 38. Posible enterrado debajo del monumento principal. Claro, si leemos las 3 lápidas que hay abajo, porque digo, hay una de bronce donde aparecen relacionados los 41 nombres, ahí nos sale que en una hay 8 nombres, en otra hay 6, que son grumetes entre 15 y 17 años. No hay que olvidar eso, que era una especie de buque escuela. Eran niños, ¿no? El más pequeño era de 1885. Claro, la edad fácil de calcular al hacer el año redondo. Claro. Y luego hay una tercera placa donde en alemán dice: aquí yacen 8 muertos en el naufragio. Con lo cual, claro, si sumamos los 14 nombres más esos 8, vamos a suponer que son diferentes, nos salen 22. Con lo cual, de 22 a 38, 16. Ahí tenemos un número que posiblemente estén enterrados allí también. Es posible que sus cadáveres nunca aparecieran, nunca fueron recuperados, porque sí sabemos eso, que siguieron apareciendo incluso dentro del casco del barco o en los alrededores, o durante los días, semanas siguientes, son noticias recurrentes, ¿no? Con lo cual queda esa duda, ¿no? De cuántos cadáveres realmente están sepultados
debajo del monumento del cementerio inglés. Pero bueno, queda ahí, porque además el registro, vamos al registro, el registro nos lo dice. El registro del cementerio inglés, que está depositado en el archivo municipal, no pone nada, si ahí no consta en la fecha de entierro, no consta nada, y simplemente años después se añadió una nota en inglés diciendo que en torno a 60 cadáveres estaban enterrados. Yeah. Por eso se anota en el año 1932. Con lo cual, claro, ya hay una cifra a grosso modo ahí entonces, con lo cual tampoco, ni siquiera el registro del cementerio tiene eso claramente identificado. Con lo cual, yo creo que sigue siendo un misterio. Y las lápidas de mármol indican no solamente el nombre, la ciudad de nacimiento, la fecha de nacimiento de cada uno de los sepultados, sino su posición bajo tierra. El que está a la izquierda, que está debajo del otro. Sí, claro, porque al final fueron enterrados en una especie de fosa común. Claro, entonces. De fosa común con Cressman y el primer oficial al margen, cada uno en su tumba, pero ya después el resto de los grumetes, igual que ocurre en el caso de Torrijos. Sí, o sea, debajo del obelisco de la Plaza de la Merced, bueno, pues hay una caja ya de aluminio, felizmente, para Torrijos, otra para sus manos derechas, para López Pinto, Flores Calderón y Fernández Golfín, y ya después el resto, pues, si se me permite, el pelotón, ¿no? Entonces, bueno, pues así se funcionaba. Así, bueno, lo que sí, claro, evidente que cuando se instaló el monumento, que fue muy poco tiempo después, ¿no? En 1903, que es cuando consta que entran los derechos de aduana del monumento que se trae de Alemania, reproduce una escollera. Así es. Claro, lo que se busca es, de alguna manera, el símbolo del lugar donde se estrelló, donde se encalló el barco y se hundió. Bueno, ha sido un episodio doble. Podríamos haber estado hablando aquí hasta mañana. Podríamos haberlo hecho 4 o 5. Pero episodio doble que merecía la pena porque además justo el 16, si no me equivoco, es el martes de la semana que viene. O sea, bueno, claro, el martes de esta semana, exactamente. Eso es. Estamos hablando del final del segundo capítulo, fue el martes pasado. Exactamente. Entonces justo estaba entre uno y otro. Era obligatorio y necesario que ocupase esas 2 semanas. Porque había historia, porque había muchas cosas que no habíamos contado, sobre todo. Y porque Víctor se ha pegado un trabajazo, desde luego. Sí, además de verdad, muchas de investigando y escribiendo esta historia que también no solo vamos a dejar en las notas del podcast todo lo publicado ya, sino esta nueva investigación y estas nuevas curiosidades de Víctor que publicaremos, por supuesto, en la edición digital del periódico y en la página web. Eso es. Y en la edición de papel, perdón. Eso es. Víctor, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Bueno, no sé si es oportuno aprovechar también para felicitaros la Navidad, muy buen momento. A vosotros y bueno, por supuesto a todas las personas que nos escuchan y que bueno, pues le dan sentido pues, a este podcast. Siempre es un placer estar aquí con vosotros y compartir estos ratos de donde bueno, vamos repasando la historia de Málaga. Vamos cosiendo, vamos cosiendo poco a poco. Víctor, mil gracias. Es un honor haberte recibido en esta nueva casa de Sur, que por supuesto que es la tuya. Y un placer haberla inaugurado, o por lo menos con el podcast. Sí, totalmente. Pues Víctor, feliz Navidad, felices fiestas y muchas gracias de corazón. Siempre a vosotros. Ana, ha quedado muy bien. Es que mira, lo teníamos hay historias inagotables. Casi poco guionizado, pero lo hemos hablado entre nosotros. Sí. Siempre hay cosas nuevas que contar. Exactamente, siempre tenemos apuntes que dar y la verdad es que podcast sí merecen la pena. Mil gracias, Ana. Pues Curro, a ti siempre y por supuesto feliz Navidad y todo lo mejor para la fiesta y para el año que entra, que sigamos viéndonos mucho tiempo y por supuesto a todos los que están al otro lado, pues sin todo y cada uno de vosotros esto sería imposible, así que gracias y muy feliz Navidad. Feliz Navidad. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.